técnicos. Como saben, en Caracas estuvo lloviendo toda la noche y bueno, eso siempre limita un poquito nuestras dinámicas. En primer lugar, en nombre del colectivo Uno y Múltiple Eso Somos, queremos darles la más cordial bienvenida a quienes están acá en la sala de la Biblioteca Miguel Acosta Sáenz de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, y también a todos los que nos acompañan en el enlace virtual. Este coloquio titulado Construcción de Identidad y Patrimonio de la Ruralidad en Miguel Acosta Sáenz se desarrolla en el marco del ciclo Miguel Acosta Sáenz, antropólogo, 115 años de edad cualitativa. Este es nuestro octavo de 9 coloquios que se han venido desarrollando a lo largo de este mes de noviembre, en este aniversario natalicio de 115 años de Miguel Acosta Sáenz. Simplemente para recordar, estos han sido coloquios que se han organizado no solamente en la Universidad Central en Caracas, sino en diferentes espacios a lo largo del país. El 8 de noviembre comenzamos con el primer coloquio, que fue titulado Un fotógrafo de la venezolanidad. Esto se desarrolló en la sede de UNEARTES. El 9 de noviembre se desarrolló el coloquio El pensamiento de Acosta Sáenz y sus contribuciones a las ciencias sociales en el Centro de Artes Visuales Alexis Mujica de la Alcaldía de Valencia. El 12 de este mes, el coloquio Afroamericanismo y Afrovenezolanismo en el marco del AFRILVEN. El 15, Acosta Sáenz, intelectual orgánico y pionero de la decolonialidad, que fue un coloquio virtual. El día 16 de este mes se desarrolló en el Hospital de la Coromoto del Estado Zulia el coloquio Aportes a la construcción de una sociedad intercultural venezolana. El día 16 también, en el marco de la FILBEN, también aquí en Caracas, se desarrolló el coloquio Acosta Sáenz y las antropologías del siglo XXI. Y el último coloquio que tuvimos el miércoles pasado fue la arqueología como ciencia histórica, que se desarrolló en el Museo Arqueológico de la UNA. Todos estos coloquios han contado también con conexión, y de manera que no son solamente coloquios presenciales, sino coloquios nacionales e internacionales, porque hemos tenido conexión de varias personas fuera del país. En este marco de celebraciones, vamos a cerrar todavía con un último coloquio que aún falta, sin despedirnos, pero quisiera recordar que aún falta el coloquio Acosta Sáenz en las humanidades, que también se desarrollará en los espacios de esta biblioteca y contará con conexión virtual. En este coloquio, Construcción de Identidad y el Patrimonio de la Ruralidad en Acosta Sáenz, ok, en este coloquio se apagó otra vez. Pero deja ya la electricidad. Ahí está prendido. Ahí. ok. Volvimos, creo. No, pero aquí perdí. Sí. En este último coloquio, en este penúltimo coloquio, del octavo de 9, que estamos desarrollando hoy día, nos acompañan dos personalidades bien importantes. En primer lugar, la profesora Mercedes Vargas, conocida como Chela Vargas, y el profesor Mauri Márquez. La dinámica originalmente estaba planteada para 2 exposiciones de 40 minutos y un espacio de conversación e intercambio tanto aquí en la sala como con quienes están conectados de manera virtual. Seguramente los tiempos se nos reducen un poco, pero lo importante es aprovechar esta dinámica y estos espacios de encuentro que hemos tenido durante este mes, que han sido enriquecedores, pienso que para todos nosotros. De Acosta Sáenz, simplemente para no hacerlos esperar mucho más, después de esta espera que han tenido acá quienes estaban conectados
desde fuera de la sala. Simplemente yo creo que hemos reconocido en esta diversidad de coloquios que hemos tenido y bueno, quienes ya de alguna manera hemos enfrentado, nos hemos encontrado con la figura de Acosta Sáenz en nuestra formación, en nuestro desarrollo tanto profesional, pero también en nuestro desarrollo humano. Acosta Sáenz es una persona, es un personaje totalmente complejo y completamente diverso. Me dicen en el chat que se escucha entrecortado. ¿Pudieran confirmar si esto es así? Todo el mundo escucha entrecortado, es un problema de la conexión. Bueno, vamos a continuar. En todo caso, yo simplemente Acosta Sáenz como un personaje sumamente complejo y diverso. Y yo, para no aburrirlos mucho más, les pasaría más bien la palabra a quienes ustedes vinieron a escuchar, que no fue a mí, sino en primer lugar, a la profesora Chela Vargas. Y si la presento rápidamente, aquí me pasaron un currículum que yo creo que es bastante modesto para su experiencia. La profesora Mercedes Chela Vargas nació en el estado Guárico, es historiadora, profesora jubilada de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Historia Económica, dio clases ahí por 43 años, tiene maestría en filosofía y especialmente en el área de la filosofía de la historia, también por la UCB, y es articulista de prensa. Yo agregaría acá, si me permite la profesora, también que ella realizó estudios en Francia y dos cosas que son fundamentales e importantes, más allá de su trabajo académico, que es que fue parte de esa juventud que estudia, enfrentó de manera frontal la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 57, y de los eventos de noviembre del 57 fue mujer protagonista de esos eventos, y después se mantuvo totalmente activa, no solamente en la reflexión académica, sino en la reflexión política y social, y no solamente en la reflexión, sino también en la acción. Y en ese sentido, también, bueno, es fundamental su papel en lo que fue el Congreso Cultural de Cabimas, que fue un evento importantísimo a principios de la década de los 70, que marcó una pauta también en el contexto de la renovación universitaria. Entonces, la profesora Chela es una protagonista de nuestra historia. Sin más, yo le voy a pasar la palabra a la profesora que les va a hablar. Bueno, buenos días. Buenos días. Estoy bien contenta de estar aquí en esta biblioteca y me sentí muy feliz de meterme en los textos de Acosta Sáenz. Realmente es muy interesante, muy coherente y además una cantidad de cosas que yo tengo en la cabeza, ¿verdad? Por algunas lecturas, casi que las encontré ahí plasmadas en ese trabajo de Miguel Acosta Sáenz. Por ejemplo, lo siguiente, Gramsci dice, una frase de Gramsci que me gusta mucho, es que todo el mundo tiene una práctica, pero no tiene teoría ni conciencia de esa práctica. Cuando esa práctica se asume la teoría y la conciencia, se transforma en práctica política. Y precisamente eso es lo que conseguí allí en el trabajo de Miguel Acosta Sáenz. Su pasión, mi ponencia se llama, ¿no he dicho? Entonces se llama Transformar la realidad a partir de nuestra personalidad histórica. Voy a aclarar lo de personalidad histórica. Yo creo que desde el punto de vista de la sabiduría y de la conciencia de Acosta Sáenz, que asume la sociedad como historia, cuando asume la sociedad como historia, la asume que la sociedad es un conjunto de relaciones humanas.
Por eso entonces, digo yo, ese hombre con una especial sensibilidad humana se hizo traumatólogo, se usa economista, se usa historiador para rescatar la historia, la vida, la cultura y los aportes de nuestros pueblos originarios, hacerla trascender y contribuir a la toma de conciencia de la necesidad de transformar la situación de miseria y exclusión en la que han vivido. Por eso que hay una relación en eso que estaba planteando, ¿verdad?, de Gramsci. Todo el mundo tiene una praxis, pero no tiene conciencia de la teoría de esa praxis. Y cuando toma conciencia de esa teoría, se transforma entonces en práctica política, porque precisamente eso es lo que vemos a través de Acosta Sáenz. Una vez que logra el conocimiento científico de la realidad histórica de nuestros pueblos aborígenes, entonces asume la práctica política y siempre estuvo metido en la política. Bueno, en la década de los 60, con la búsqueda de la construcción de nuestra personalidad histórica, voy a decir porque hablo de personalidad histórica, ¿verdad? Pero voy más adelante. De nuestra personalidad histórica se inicia de nuevo la discusión y el análisis de la complejidad social del pasado indígena, venezolano y latinoamericano. Entonces ahora, decimos personalidad histórica por eso mismo, por la concepción de la sociedad que tenía Acosta Sáenz de historia, la sociedad como historia, la sociedad como un conjunto de relaciones sociales dentro de una totalidad contradictoria, pues a diferencia del positivismo, que son individuos o individuos, que lo que importa es el fenómeno y que no se puede llegar al número de las cosas, como decía también Kant. Entonces, la idea, el concepto de identidad nunca me ha gustado para definir eso de llegar y saber qué es lo que somos como pueblo indígena y primitivo. Entonces me encontré que el doctor Acosta Sáenz dice lo contrario. Era contrario a la relación de identidad cultural, porque dice lo siguiente: cuando este se desconceptualiza de manera esencialista, en todo caso acentuada, es un concepto que limita y en consecuencia debe ser superada. No obstante, en las sociedades, ciertamente una identidad que se compone de la suma de evidencias y de las relaciones de los seres humanos que establecen entre sí. Esto lo denominaba personalidad colectiva. Entonces, el concepto de identidad es un concepto aristotélico. Es decir, 2 y 2 son 4. A no puede ser contrario de A. Que eso sirve para las matemáticas y la lógica. Pero si vamos a las ciencias naturales, nos damos cuenta que 2 y 2 son 4, pero 2 gotas de agua y 2 gotas de agua no son 4 gotas de agua. Y si lo llevamos a las ciencias sociales, tampoco nos sirve, porque nosotros vemos esas gotas de agua y esos fenómenos dentro de un contexto social histórico. Entonces, por eso estoy más de acuerdo con el concepto de personalidad social en vez de el concepto de identidad. Estamos idénticos, no cambiamos, no hay contradicciones allí en ese proceso histórico, según el concepto de Aristóteles. Ay, pero es que siento ruido. Ahora sí. Ahora sí. En el desarrollo, sigo. Si quieres se lo quita. Le quitamos el... En la década de los 60, con la búsqueda de la construcción de nuestra personalidad histórica, se inicia de nuevo la discusión y el análisis de la complejidad social del pasado indígena, venezolano y latinoamericano. Ahí es donde hablo entonces de la personalidad histórica, porque este concepto de identidad es un concepto de la lógica aristotélica. En el desarrollo de estas discusiones surge la preocupación por la necesidad de unas categorías y un método que permitan arribar a
a la verdad histórica de nuestros pueblos originarios. Corrientes teórico-metodológicas como el positivismo, el estructuralismo y el empirismo, renovadas en tiempo de posguerra, entre otras, para constituir el auxilio de la preocupación de la ideología dominante. Lejos de ponerse a tono con estas retenciones ideológicas, Acosta Sáenz va a construir sus propios conceptos y métodos científicos con base a la crítica de estas interpretaciones ideológicas de la realidad en el ejercicio de la práctica teórica como proceso de transformación de la ideología en conocimiento científico. La práctica teórica es la práctica de ideología que le sirve de materia prima. La ideología es la materia prima de la práctica teórica. Esto lo trae Althusser en Purmar, en 1957, dice la práctica teórica de la práctica ideológica que le sirve de materia prima. El ejercicio de la práctica teórica, la preocupación por la situación de exclusión y pobreza de nuestros pueblos originarios, lleva a Acosta Sáenz a participar en numerosos movimientos sociales, así como también la cárcel y el exilio. Es decir, investigó, tuvo conciencia teórica de la situación y entonces arriba a la cuestión política. Es expulsado, en 1937 es expulsado del país por López Contreras, viajando a México. Es importante porque precisamente yo creo que el estadía en México, ¿verdad?, lo hizo, allí fue donde se formó, donde asumió realmente el marxismo, que es con el marxismo como él va entonces a acercarse al conocimiento de la realidad y va a construir sus conceptos. Y bueno, en 1937 es expulsado por López Contreras, viaja a México, donde participó para 1939 en la inauguración del Instituto Nacional de Historia. Realmente es un instituto donde hay muchos investigadores interesantes, pero importantes, un gran centro de investigación y análisis con investigadores como Alfonso Caso y el estudioso marxista alemán Kirchhoff. Realmente ahí está la influencia fundamentalmente marxista, a quien considera su maestro. La influencia de Kirchhoff y la identificación teórica con el marxismo formó a Miguel Acosta Sáenz para el análisis crítico de las teorías metodológicas dominantes. Entonces él dice esto: con él leíamos a Morgan, a Engels y a todas las referencias que podían analizar en las distintas culturas a través de los aportes de Marx. Te lo traigo en el libro. Con esta formación teórica, Acosta Sáenz va a contar ahora con la concepción de la historia como ciencia y con el método dialéctico histórico para el ejercicio de la práctica teórica en la crítica a los conceptos de la ideología dominante y en la reconstrucción de nuestra personalidad histórica. Nos encontramos, por ejemplo, a Arcaya y a Gifford Tull, que formulan el concepto del cacicazgo. Ahí está el primer concepto crítico que establece Acosta Sáenz. Hablar. No, hable. Sí, pero yo creo que es más cómodo así. Bueno, sobre esta, aquí entonces en el artículo Sociología del Cacique, publicado en 1958, Acosta Sáenz constituye el concepto de cacique imaginario, a diferencia del concepto de cacique despótico que traía la cultura dominante. Publicado en 1958, Acosta Sáenz construyó el concepto de cacique imaginario en oposición al cacique despótico construido por Arcaya y Fortuna. Dice, no existió el cacique despótico en el pasado americano. Los gobiernos perestatales fundaron un poder sobre el ejercicio democrático. Hay una concepción eurocéntrica, ignorante de la sociología de nuestros pueblos aborígenes, carente de rigurosidad científica, la utilización del pasado para la jerarquía social. También nos encontramos con positivistas, Russell y Rust, en la intención de acercarse al conocimiento del pasado, elaboraron un programa de arqueología
de arqueología para hacer una ciencia cronológica y cultural, un modelo artefactual y descriptivo a través de la definición estilística. Ante este programa, esta fue la opinión de Acosta Sáenz: la antropología es una técnica, no es una ciencia, no es más que un auxiliar de la historia. Ahí está su concepto de historia. En esta concepción neopositivista, lograr el conocimiento de realidad histórica sin a priori teórico, con base a los datos que nos proporciona la arqueología, como era lo propio del positivismo, el hecho, el dato, el fenómeno, lo que está ahí presente. Acosta Sáenz asume una posición crítica ante aquellas valoraciones absurdas que la historia tradicional ha hecho de la deficiencia histórico-metodológica. Con esta posición crítica, Oscar Pietri, que él considera que existen verdades históricas únicas, en nada se exagera si se miente cuando se dice que Venezuela nació de la derrota de Guaycaipuro. Acosta Sáenz difiere de esta afirmación considerándola como simplista, por desdeñar la participación de un líder indígena y por engendrar errores en estas posturas que considera irrevocables. Asimismo, critica el funcionalismo porque inmoviliza el tiempo. El campeón de esta tendencia es Malinowski, era una extraordinaria investigación de campo y yo preferiría la investigación directa. Acosta Sáenz critica el quehacer de los historiadores dedicados a la historia de grandes hombres o batallas, buscando asidero histórico-metodológico. La historia como ciencia ha dejado de ser un simple recuento, a pesar de saber quiénes son los invasores y quiénes los rivales y ven mejores actividades e investigaciones. Esto lo logra realizando estudios interdisciplinarios y recurriendo a la historia, a la arqueología, a la antropología, interrogando a los cronistas. Él dice que una cosa es interrogar personalmente, otra es de interrogar a esos textos de los cronistas de la época anterior a la llegada de Colón. Entre estos, Alejandro Huber, Sandra Alvarado, Adolfo Herrera, y su interés sobre la cultura indígena. Como resultado de este proceso de crítica como práctica teórica, produce Acosta Sáenz el concepto científico de áreas culturales. Critica a los otros y llega a un concepto científico que está dentro de la propia concepción de la historia y de la sociedad como un conjunto de relaciones. Entonces, es una unidad geográfica con condiciones medioambientales relativamente homogéneas y con desarrollos culturales que podrían caracterizar también como particulares a esta área de rango cultural. Para Acosta Sáenz, la producción dentro de estas áreas culturales produce un lugar importante de la definición de áreas culturales en torno a la producción, que es lo que nos indica. Lo que nos dice que a través de la producción se atravesaron todas las relaciones sociales. Bueno, de manera que tanto el resultado de su análisis de la realidad en la reconstrucción de nuestra personalidad histórica a partir de sus hechos sociales, así como el propio proceso de interpretación como práctica teórica, constituyen importantes aportes teóricos, metodológicos y políticos en la producción de conocimientos científicos y antropológicos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Con seguridad se van a generar muchas preguntas, sobre todo con respecto a este concepto de identidad de Acosta Sáenz y el rechazo a esa visión positivista de la identidad. Tal vez uno de los textos más bonitos y que a mí más me ha impactado de Acosta Sáenz es el texto de edad cualitativa de él, que es un texto quizás poco conocido, poco utilizado, poco citado, porque es más bien una reflexión personal de Acosta Sáenz de quién es él y de su propia vida.
pero en esa reflexión personal da mucho, o nos deja ver mucho, cómo su personalidad influye en su forma de ver el mundo, en su forma teórica de ver el mundo, pero también en su acción política y en su acción social y en su acción humana. Simplemente aquí, para hacer un enlace, yo quisiera compartir, para quienes tal vez no conocen mucho el texto, que fue un texto que escribió Acosta Sáenz cuando cumplía 70 años, y le hacen una pregunta con respecto a todos los que habían participado en la generación del 28, que en ese momento estarían cumpliendo alrededor de 70 años. Esto fue en 1978, y Acosta Sáenz, simplemente voy a citar dos pequeños fragmentos que dan cuenta de quién era Acosta Sáenz. En primer lugar, inicia ese texto diciendo: cumplo ahora una edad cualitativa compleja, tengo la edad de mis oficios, y sus oficios son carbonero, gasolinero, linotipista, bibliotecario, director de institutos, decano, senador, y la de mis profesiones: antropólogo, periodista, maestro de escuela, cronista deportivo, locutor, profesor, y de la edad larga de mis actividades para la transformación de la sociedad, en mis escrituras, en mis actividades organizativas para el progreso, en la conciencia permanente de la política escondida tras múltiples estructuras. El texto es bastante largo, no tiene mucho sentido que yo lo lea acá, mi invitación es para que todos lo compartamos siempre. Va cerrando un poco el texto cuando dice: tengo la edad de esos intensos días cuyos sucesos nadie puede contar, y la edad de quienes se esfuerzan cada día, en cada hora, en cada minuto y en cada segundo, en mil búsquedas y afanes, y no piensan en su edad cronológica, porque siguen con naturalidad vital el flujo infinito de los tiempos creadores. Yo creo que aquí todos nos debemos, nos sentimos inspirados por Acosta Sáenz. Bueno, nuestra siguiente ponencia estará a cargo del profesor Mauri Abraham Márquez González. En su currículum, el doctor Mauri es antropólogo, doctor en patrimonio cultural, doctorando en antropología, con cursos de maestría en gestión de políticas culturales y en gerencia empresarial, especialista en gerencia cultural y estudios del Caribe insular. Es investigador y profesor universitario en antropología, patrimonio cultural, epistemes coloniales, antropología histórica, etnoecología, biopatrimonios de los pueblos indígenas y campesinos de Venezuela. Es docente investigador invitado en los programas de posgrado de la UNEARTE, la Universidad Bolivariana, el UPC, la ULA y el Centro Nacional de Estudios Históricos. Ha realizado investigaciones etnográficas y antropológicas entre los pueblos indígenas de Anzoátegui, Amazonas, Apure, del Tamacuro, Bolívar y el territorio Esequibo. En su experiencia profesional se cuenta el haber sido coordinador del doctorado en Patrimonio Cultural de la ULAC, director de promoción para la participación de los pueblos indígenas del Parlamento Indígena de América, vicedecano académico del CREA, Francisco de Miranda de Lunexca, asesor del Instituto de Idiomas Indígenas, asesor del Grupo Parlamentario del Parlamento Amazónico de Venezuela, jefe de la División de Antropología de la Fundación Museo de Ciencias, investigador de proyectos socioculturales de la Fundación de Etnomusicología y Folclor del CONAC, jefe del Departamento de Investigaciones y Colecciones Etnográficas del Centro para las Culturas Populares y Tradicionales, del CONAC también, y jefe de la División de Antropología Física del Museo Antropológico del Estado de Aragua. Es colaborador en revistas científicas e internacionales. Sin más, lo voy a dejar entonces con el profesor Mauri Márquez. Buenos días, gracias Juan Carlos, gracias Chela y gracias Uno y Múltiple por este espacio que nos brindan para en la mañana de hoy desde este recinto de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, hablar desde un espacio que era transitado precisamente por este hombre al cual estamos homenajeando. Durante ya más de un mes hemos llevado la palabra de Miguel Acosta, del maestro Miguel Acosta Sáenz, a distintos espacios para conmemorar una fecha más de su natalicio, de su centenario. Hoy pues vamos a conversar un tema bien particular relacionado con el maestro Miguel Acosta Sáenz. Nos pidieron que conversáramos sobre la construcción de identidad y el patrimonio
de la ruralidad en el pensamiento de Miguel Acosta Sáenz. Yo quiero comenzar esta intervención recurriendo a un escrito que en el año 1952 entregó a la nación, en ese caso comunicador social Miguel Acosta Sáenz, a través del diario El Nacional, en una página, en un escrito que se llamaba Historia y Dogma, y él nos decía que la nacionalidad es un territorio, una economía, un lenguaje y una cultura. 4 elementos fundamentales para definir en los labios y en el pensamiento del maestro para el año 54 lo que configura ese escenario particular que nosotros entendemos por nacionalidad. Año 52, perdón, un tema que nos ha pasado de interpelarnos como ciudadanos, incluso en este momento crucial para la historia de Venezuela. Hoy, en noviembre del 2023, a mi modo de ver, es común escuchar hablar de los abordajes intra, multi, pluri, transdisciplinares, transcomplejos en la perspectiva de Chavino y Villegas, 2012, lo cual sería esa mirada desde la cual se propugna la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica, multivariada, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional. Planteo que entre científicos y humanistas de estos tiempos actuales de desregularización, de construcción, interpelación a los órdenes, al poder, a las estéticas, al cosmos y al corpus de la vida social, se encaminan a búsquedas académicas ontoepistemológicas cada vez más urgidas de miradas que permitan comprender, caracterizar, explicar y desentrañar los múltiples y pluridiversos elementos que entrañan la realidad histórica, sus actores, sus sujetos históricos, sus complejidades, sus narrativas de ocultamiento del sentido de la identidad cultural, el poder, las diseminaciones y confrontaciones que involucran prácticas y representaciones humanas en contextos históricos, culturales y contextos sociales ubicados en la otrora periferia de las identidades subalternizadas, preterizadas e invisibilizadas. En este contexto de ubicación del hoy, yo me permito trasladarme entonces en el tiempo de este espacio. En este contexto nos encontramos hoy con Miguel Acosta Sáenz en esta biblioteca. Un hombre nacido en San Casimiro, paisano nuestro del estado de Aragua, en 1908 y fallecido en el año 89, en aquellas andanzas de estudiantes. Nos encontrábamos en un lugar de ocultamiento de Sabana Grande y nos enteramos de la ida del profesor, que nos causó tanto dolor y tanto desconcierto en ese momento. Acosta, uno de los antropólogos venezolanos excepcionales que, adelantado a su tiempo y su época, fue un venezolano visionario, multifacético, que hizo de la antropología un espacio de creación científica y humanística que permitiera desentrañar la historia de los invisibilizados, de quienes la historiografía oficial de la época en la cual le correspondió vivir y la intelectualidad de sus tiempos lo separaba del espectro dialéctico como partícipes de la construcción de la historia y por ende de la identidad cultural, nacional, regional y local. Refiere el escritor e historiador amigo nuestro, Adolfo Rodríguez Rodríguez, en 1997,
en una crónica un tanto poco conocida de la vida de Acosta Sáenz, que cuando el escritor guariqueño, nuestro querido Adolfo, llegó a Caracas por allá en los años 1954, dice Adolfo que la literatura venezolana estaba en manos de un grupo de gentes a las cuales llamaban el sindicato de la inteligencia. Yo recuerdo, dice Argenis, todo esto como algo del pasado más remoto. Sobresalían entonces los nombres de Mariano Nicón Salas, Arturo Úrsula, Pietri, José Ramón Medina, Humberto Cuenca y Miguel Acosta Sáenz. Acosta se forma y coexiste entonces en un ambiente intelectual y académico cuyo discurso explicativo e interpretativo de los acontecimientos históricos se centra en una historia narrada desde los vencedores y las clases sociales que detentan el poder. Los llamados vencidos no tienen voz. Indígenas, campesinos, artesanos, afrovenezolanos, africanos, descendientes, blancos de orilla y esclavizados son relevados al ostracismo del olvido, desdibujados, vistos en sus narrativas cuando se les intenta respetar como sujetos espectadores y no actores activos que aportaron en algo, entre comillas, que llaman aportes, mestizos de identidad y que significativamente participaron en algo en la consolidación de la cultura y la hegemonía del poder en la construcción del Estado-Nación. Ese es el contexto del debate. Acosta Sáenz fue un intelectual con capacidad de penetrar en el conocimiento de la cultura popular venezolana, en la cultura nacional, como categoría histórico-antropológico en la configuración, a nuestro entender, muy cercana a Antonio Gramsci, como bien lo decía mi compañera que me precedió, la cual consistía en hablar de una lucha o pugna por una nueva cultura y por un poder nuevo en el arte. Es decir, la necesidad de explicar, comprender, mostrar la evidencia histórica antropológica de la presencia de los actores históricos que se han ido desdibujando de la historiografía que se interesa solo por comprender los acontecimientos y las fechas. Suerte de biblioteca de la memoria de los cronos. Las fechas y las narrativas, la épica y la anecdótica, y la folclorizada y fosilizada imagen de los estratos sociales y étnicos subalternizados. Encontramos entonces, a mi entender, que Acosta Sáenz en 2014 entiende que la cultura venezolana es una proyección histórica que puede comprenderse como confluencia contradictoria, inacabada, en construcción permanente, en interpelación permanente, como un espacio de resistencia anticipada. Dice Acosta Sáenz en el 2014, la cultura nacional es naturalmente resultado de muchas corrientes. Aquí tratamos solo de dos de las fundamentales. Damos por conocido el aporte español y no analizamos otros elementos europeos o de otras procedencias. Nos circunscribimos, pues, salvo referencias incidentales, a los elementos indígenas y africanos, sin desconocer la importancia de otros, los cuales deben ser estudiados de forma detenida. Espectro de amplitud bien amplio tenía este hombre. Los estudios sobre la identidad cultural y el patrimonio cultural en específico de la ruralidad y el espacio de los habitantes del espacio contradictorio a las ciudades, en este autor ponen en evidencia sus preocupaciones trascendían a la inquietud de, entre comillas, relevar, entre comillas, describir, entre comillas, recolectar, entre comillas, etnografiar
los aspectos concernientes a la cultura material o espiritual desmembrada de los pueblos, por el temor a la pérdida de esa memoria de rasgos culturales presentes en ese espacio llamado ruralidad de una nación o un país que estaba transformándose y mutándose en permanente y constante devenir. Apunta Acosta en un escrito llamado Teoría de la Nacionalidad Venezolana, también divulgativo, un poco eso que hacemos nosotros ahorita, pues en su espacio y en su contexto, en 1949, publicado también en El Nacional, que era el diseminador de información del entonces. Dice un día lunes 4 de abril que la cultura es un conjunto de tradiciones, costumbres, modos de vidas y tradiciones. En ese contexto, este autor rechaza las afirmaciones que tienden a identificar la cultura venezolana desde una perspectiva situada más en un terreno sentimental, lloricón, que en el conocimiento verdadero de los factores culturales del país. Y también se llega a aceptar otra posición tal vez extrema, que niega la existencia de una cultura venezolana y que la lleva a rechazar la magnífica riqueza del folclore venezolano y con desconocimiento de abundantísimos materiales recorridos por los especialistas. Paréntesis. Yo recuerdo de un personaje con el cual tuvimos la posibilidad de trabajar ya en este espacio. Hablar del oído es bien atrevido, lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar porque se merece en el espacio de su vida. Un personaje que interactuó en la época con Miguel Acosta y que coexistieron hasta los últimos días de su vida, y que también estuvo por esta facultad. Desde la perspectiva de los estudios del folclore, decía, los estudios del folclore son los procesos de relevamiento de las tradiciones culturales. Eso que hace Miguel Acosta es de antropólogos y sociólogos, marxistas además. A ver, me imagino que saben a quién me estoy refiriendo. Para Acosta, la cultura y el patrimonio cultural de los habitantes de los espacios rurales que investigó en los llanos, habitantes de los Andes, del Oriente, de Barlovento, como de los espacios periurbanos de Caracas, son vistos por el antropólogo e historiador como espacios y áreas geohistórico-culturales que se estaban transformando por el impulso del desarrollo desigual y la transformación que aconteció en la Venezuela entre los años 1935 y 1970. Yo siempre he pensado, cuando leí por primera vez El latifundio de Acosta Sáenz y su desarrollo intelectual e investigativo posterior, que ese libro, que fue publicado en el año 37, 38 más o menos, después de la muerte de Gómez, y estando en el gobierno, creo que López Contreras, la próxima a entregarnos tal vez el mando a Medina. Digamos, fue un atrevimiento interesante de ese antropólogo historiador comprometido, y que después lo fue desarrollando poco a poco en sus trabajos de investigación etnográfica hasta los años 80. Es decir, un viaje de recorrido inverso desarrolló Acosta Sáenz en su desarrollo como antropólogo. Lo que él desarrolló en el latifundio lo fue demostrando poco a poco en ese voluminoso trabajo etnográfico detallado, constructivo, científico, humanístico, de ir desentrañando eso que ahora entendemos como patrimonio cultural del pueblo venezolano, materiales e inmateriales. ¿Okay? Bueno, como resultado del advenimiento de la economía petrolera, como además por los intentos de industrialización y la transformación de los espacios rurales en centros poblados
y en ciudades ejecutadas por el Estado venezolano y los gobiernos de turno. Sin embargo, el antropólogo penetra en las culturas rurales para desentrañar los elementos complejos, contradictorios, que confluyen en la narrativa que asume la labor de reivindicar la historia, pero desde una visión de la historia de los vencidos y de los olvidados. Porque ese menosprecio de su pasado, en ese menosprecio que le han dado al pasado reside el desdén de su presente y su futuro, como bien lo dice nuestro querido amigo, colega Eric Núñez, o lo dijo, mejor dicho, en 1987, cuando dijo que el gran mérito del doctor Acosta Sáenz es el de haber abordado ese asunto con un enfoque de historia, de vida y de creencias tan caracterizado desde una considerable porción de su obra, investigador capaz de mirar por demás detrás de los objetos. Entendió que la comprensión de los procesos transculturadores requieren imbuirse en el pasado, observar el despliegue de los actores en su realidad cotidiana y el leer el corpus de representaciones y de discursos con que justificamos la acción social continua que a diario motorizamos. Un texto que nos habla de ese encuadre cariñosamente hermanado de eso que llamamos etnohistoria o antropología histórica. Entonces de repente lo fragmentamos, cada una por su lado. El antropólogo haciendo etnografía descriptiva, precisa, compleja de los acontecimientos que narran las culturas del pasado, y cómo esas culturas del pasado pueden permitirte también vislumbrar situaciones complejas del presente de hoy. Ese ir y venir del cual nos habla alguien con el cual tal vez muchos dicen por ahí que no conjugaba el método estructuralista. Bueno, en la obra del intelectual y académico orgánico Acosta Sáenz nos tropezamos con la identidad y el patrimonio como espectros de memoria histórica que encuentra su resguardo más preterizado en el documento histórico de los colonizadores e invasores y en la expresión de la cultura material de la cual se hace valer la arqueología y el arqueólogo para entender e interpretar los procesos históricos y lo que esconden, conjugada con la coparticipación y comparación del dato etnográfico y etnológico que facilitan los pueblos y las culturas vivas del hoy, que determinan la cultura popular nacional. Es decir, la cultura en este autor al cual nos estamos refiriendo puede ser interpretada, a mi modo de ver, como una totalidad, como ya lo decía Chela, que facilita los niveles de interpretación, comparación, presente, pasado, futuro, como un instrumento que permite la demostración contradictoria del contexto de las últimas 5 décadas del siglo XX. No sé si me estoy entendiendo. Voy a ir cerrando. Esto refleja los primeros esfuerzos realizados en Venezuela por estudiar nuestras poblaciones ancestrales, los procesos de sometimiento de los regímenes de esclavización, los procesos de acumulación y desacumulación originaria del capital, en torno al régimen del latifundio, la apropiación y el uso de la mano de obra esclavizada de pueblos indígenas de América, de Europa y de África. Otro trabajo bien interesante de Miguel Acosta sobre los portugueses en Venezuela, que interesantísimo, pues. Que es bien bueno que los compañeros portugueses o los descendientes de la migración portuguesa lo lean para que nos ubiquemos un poco en cómo llegamos o cómo llegaron y en qué condiciones estamos ahora, cómo como actores sociales, actores históricos, que nos vamos imbricando en eso que entendemos por el proceso de construcción de una identidad nacional popular. Los acontecimientos nos van mutando y nos van cambiando desde el punto de vista de la conciencia. Como lo afirma, voy a cerrar, Ramón Rivas Aguilar en 2020, hace poquito, el trabajo de Acosta Sáenz sobre el latifundio, al cual me refería al principio, publicado en 1937,
es desde la historiografía del siglo pasado un aporte fundamental a los estudios venezolanos sobre las clases sociales y su conexión con la tierra. Como me pidieron que hablara de ruralidad, yo lo ubico allá. El latifundio fue la expresión, según Rivas Aguilar, de una clase social que durante siglos mantuvo el dominio político y económico sobre la tierra. Así la tierra se fue concentrando y consolidando a lo largo de la colonia y de la república, culminando ese proceso en la más grande, en las manos del más grande latifundista de la historia económica y política de nuestro país, Juan Vicente Gómez, contra quien luchó Miguel Acosta, Raúl Domínguez Tacdeville, el número 1 y el número 2 el que tenía el carnet número 1 del Colegio de Locutoras de Venezuela, y el número 2 que fue Raúl Domínguez Tacdeville, que tenía por coincidencia una voz roncona, ronca como un trueno, ronca como el ron y ronca como el café cerrero. Bueno, yo voy a ir cerrando esto haciendo otras consideraciones respecto a no hacerle canzón a la mañana. Yo me he tropezado con esto del tema de la cultura y el patrimonio cultural, en la obra de la Costa Sáenz, con tres personas, amigos entrañables, que yo considero que dan una apertura a considerar eso que entendemos por patrimonio cultural ahora en la obra de este gran autor. Patrimonio cultural que aparece reseñado en infinidad de escritos que aparecen desde los archivos del folclore, los antiguos archivos nacionales del folclore, en la obra que han desarrollado acá en esta facultad, en el periódico, en el diseminador, el formador de opiniones de la época, el creador, los creadores, digamos, ¿cómo que dicen ahora? Los formadores, los influencers de la época, los influencers. Y uno de esos es nuestro querido gordo Eric Núñez, en un trabajo bellísimo que se llama Historia, Sociedad y Folclore, en el tema de la gallina y sus creencias. Hermoso, ¿no? Eric desde ese trabajo nos sitúa, digamos, en una interpelación, en una mirada extraordinaria, literaria, de la cosmovisión diseminada alrededor de algo tan insignificante como lo que tiene que ver con las aves que crían los campesinos, las aves, los animales que crían los campesinos en el entorno de la vivienda, y como esas aves también forman parte, digamos, de un continente irresoluto. Y yo invito pues a leer ese trabajo del gordo sobre el tema del mundo, del espíritu, que a mi modo de ver es el mundo del cosmos. Otro trabajo interesantísimo de nuestro querido amigo y colega, que es el de Pedro Rivas, donde él aborda el Miguel Acosta Sáenz desde el mundo de las cosas, a través de una mirada de la etnografía, una mirada etnográfica de los trabajos de Miguel Acosta Sáenz. Interesantísimo ese trabajo, donde Pedro Rivas, partiendo de lo que narran las fotografías que tú tienes, la fotografía rosa que tú tienes aquí, que colocamos en el primer coloquio en la UNEARTE, el caño amarillo, puedes desarrollar cualquier tipo de caracterización de cosas que tienen que ver con el espacio, con el lugar, con las cosas, pero que ese espacio, ese lugar y esas cosas narran aspectos que tienen que ver con el concepto o categoría que manejan los sociólogos, los antropólogos, los historiadores, sobre eso que entendemos por cultura material, en la segmentación de ese todo que es la cultura. Y otro trabajo bellísimo e interesantísimo, que nosotros, bueno, yo no soy llanero, pero soy maracayero, y como maracayero dicen que esa ciudad es la piedra de Moraveguero. Un trabajo bellísimo de Argenis Rodríguez, formado también en esta facultad, en la Escuela de Letras, sobre el llano de Miguel Acosta Sáenz, donde narra extraordinarias situaciones que tienen que ver con otra dimensión de eso que entendemos por patrimonio cultural, que es el tema del lugar y el paisaje, y nos pasea, digamos, por los componentes que tienen que ver con el Orinoco como espacio-tiempo, como espacio-lugar, que narra desde el momento de su cosmovisión
anterior al invasor y cómo se van manteniendo en el tiempo situaciones que tienen que ver con las narrativas propias de los pueblos originarios de los llanos. Configura cosas interesantísimas, una lectura abundantísima de textos sueltos de Miguel Acosta Sáenz, hasta llegar a narrar con aspectos fundamentales del autor. En eso que a mi modo de ver es el mundo del espacio, el lugar y el paisaje enunciado por Miguel Acosta Sáenz. Bueno, hay una cosa, hay algo que yo quiero cerrar, ¿verdad? Robándole a mi amigo el gordo Eric, que espero que se encuentre mejor de salud allá en Valencia, que nos dijo Dios que él estaba muy enfermo. Voy a leerles algo de esa ciudad caraqueña, de la época que vio Miguel Acosta Sáenz hasta tiempo antes de su partida, cuando compartiera espacio de trabajo con nuestro querido, también tenemos que celebrarlo pronto, Rodolfo Quintero, de los estudios de Caracas, estudios de Caracas. Dice así, en ese texto hermoso que yo les refería, sobre el tema de las gallinas y sus creencias. El doctor Acosta fue un perseverante estudioso de la vivienda popular venezolana. Busca entender las características de la vivienda tradicional a partir del patrón organizativo de la familia campesina, como familia extendida. Cuando la vivienda moderna ingresa al medio rural, apoyada en políticas de la salud pública, al poco tiempo empezaron a manifestarse híbridos residenciales. Por ejemplo, las casitas de malariología que nacían desde Maracay, por cierto, y lo que es ahora el Instituto de Medicina Tropical, de higiene. A las casitas de malariología le surgían en su parte posterior ampliaciones fundamentadas en las edificaciones tradicionales, con techos de palma, que responden a las necesidades muy restringidas de la casa moderna, como extensión de la cocina, el fregadero, etcétera, etcétera. Está intercomunicado por... También responden a la necesidad de darles protección a los animales domésticos, que ahora no pueden transitar libremente como lo hacían en la casa tradicional. Además, se trata de animales importantes en la vida del campesino. Son los marranos y gallinas, son los que se funda su microeconomía de una gran familia, la familia extendida. Cuando se construyeron, aquí la curiosidad, los primeros grandes superbloques de la canción de Simón Díaz, de la zona capital de Caracas, en Catia, en los y los Magallanes, se adjudicaron apartamentos a numerosas familias provenientes de múltiples regiones del interior del país. Al poco tiempo, las trabajadoras sociales del Banco Obrero comenzaron a reportar que muchas familias albergaban gallinas en los closets de sus modernas viviendas. A esto se le dio el Organismo Nacional de la Vivienda, Malariología y el Banco Obrero variadas interpretaciones. Sin embargo, se pasó por alto que se trataba de un traslado de la microeconomía del campo a la ciudad. Las gallinas, metafóricamente, eran unas libretas de ahorro que los campesinos habían traído al gran superbloque. Oigamos al doctor Acosta Sáenz refiriéndose a este asunto. La voz de Miguel Acosta se roncota diciendo: en la microeconomía, la mía ni se parece en nada, en la microeconomía del campesino, la posesión de algunas gallinas o puercos significan no solo una entrada suplementaria, sino que equivalen a lo que en la ciudad representa el ahorro. En las ocasiones de la enfermedad u otras necesidades perentorias se venden apresuradamente los animales domésticos. Ello significa, por consiguiente, un elemento económico. Es decir, que detrás de la pluma esconde un significado de otra naturaleza. Bueno, en fin, yo digo que el tema de Miguel Acosta Sáenz resume pues una época interesante para el tema de la antropología, para el tema de la
historiografía, para el tema de la antropología histórica, para el tema de la etnografía, y que se nutre, digamos, también además con otros actores fundamentales de las ciencias humanas y de las humanidades, en esa búsqueda permanente de la resistencia, de la persistencia, del continuum, de la insurgencia, de la etnogénesis, de la liberación, entre los cuales pudiésemos contar en una playa de Rosario de San Antonio, ¿no? Ni de ánimas solas, pero sí de personajes a Jacqueline Clara del Sello, a Esteban Monzoni, a Fals Borda, a Silvia Rivera Cusicanti, a Guillermo Gil Batalla, a Héctor Díaz Polanco, estoy hablando del contexto nacional e internacional, a Orlando Fals Borda, a Mario Sanoja, a Iralda Vargas y a nuestro querido Mar de Cibrier, que también le creo yo pues que ha hecho esfuerzos, digamos, en la búsqueda perentoria desde otras narrativas con relación al tema de la identidad y de esos habitantes de un espacio que llamamos ruralidad, que no sé, es como también un claro oscuro con relación a lo que yo a lo mejor entiendo por el tema de la identidad venezolana. Yo no sé si esa ruralidad está ya muy lejos de nosotros, está cercano está dentro de nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mauri. Ahora toca un poco esta conversación que teníamos planteada, ¿no? Que se retrasó un poquito, pero todavía tenemos tiempo para hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Quienes están conectados online, ya veo que José Rafael Núñez tiene la mano levantada. Si alguien quisiera también dejar su pregunta en el chat, sería quizá bastante cómodo. Yo puedo leer las preguntas acá y tanto la profesora Chela como Mauri pueden contestarlas. Simplemente leería algunos comentarios que hicieron. En primer lugar, Foro Político Bolivariano, buenos días grupos, saludos a mi querida camarada, la profesora Chela Vargas. Cristian Valles habla de la exposición de la profesora Chela y dice: exposición, síntesis de muchos de los aspectos que hemos venido abordando a lo largo del coloquio, de toda esta serie de coloquios de la que hablábamos al principio. Gracias, maestra, por su lúcida reflexión. En este momento le voy a dar la palabra entonces a José Rafael Núñez. Un momentico que por acá controlo la participación. Y si alguien tiene algún comentario puede hacerlo por la vía de levantar la mano o escribiendo en el chat. A ver, debería poder. Ok, José Rafael, si tiene una intervención, pudiera activar su micrófono y comentarlo. Ya puede activar el micrófono. Voy siguiendo los mensajes del chat. Medeca Guaches Torres, salud. No, habla del audio que está intermitente. Diógenes Díaz saluda desde una buseta que va para San Diego, ahí en Valencia, nos está saludando. José Rafael Núñez, no sé si tiene problemas para hablar o quizás tiene la mano levantada en el chat, pero no tiene algún comentario. Yo voy a ir haciendo un comentario en este momento, aprovechando quizás esta oportunidad que me dan. Ya saben, si quieren escribir alguna pregunta por el chat, está disponible. Yo sí quisiera comentar, yo creo que vimos acá la recurrencia, y bueno, de todos estos coloquios ha sido la figura de Acosta. Tradicionalmente decimos, siguiendo a Gramsci, como un intelectual orgánico. Sí, obviamente, desde ser sujeto académico, sujeto político, sujeto social,
pero más que un intelectual orgánico, a mí me gustaría más llamarlo un hombre integral, porque obviamente su trascendencia para muchos de nosotros que estamos en el ámbito académico es una trascendencia intelectual, pero su trascendencia fue mucho más allá de lo intelectual. Y aquí yo acudo nuevamente a las propias palabras de Acosta en ese texto de edad cualitativa, cuando hablaba de su edad y decía: tengo la edad de mis innumerables alumnos y la edad de la curiosidad inagotable de quienes oyeron mis clases en primaria, en secundaria, en las universidades, atentos, ateneos, casas de cultura, en las ocasiones improvisadas por auditorios generosos. Tengo la edad de mis palabras en mítines, asambleas, congresos, mesas redondas, foros, donde hubo gente inconforme, luchadora y analítica. Yo creo que aquí se está demostrando la edad de Acosta Sáenz, porque estos dos son alumnos pupilos de Acosta Sáenz, amigos de Acosta Sáenz, admiradores de Acosta Sáenz, y Acosta Sáenz sigue vivo con ellos, ¿no? Y en este tema de la identidad y el rechazo por una visión positivista, simple de la identidad, yo pienso que más allá de que a veces vemos desde una perspectiva superficial los diferentes estudios de Acosta Sáenz, entendiendo que, bueno, estudia los grupos subalternos o subalternizados simplemente, pero no es solamente el subalternizado como una esencia ahí, y bueno, esos son unas identidades esenciales, sino que los estudia también en estos procesos dinámicos y complejos de transculturación, y además desde una perspectiva dialéctica en un contexto no solo local, sino en un contexto nacional e internacional. No entendía que el tema de la identidad era solamente un asunto de esencias locales o esencias perdidas o esencias que estaban por allá, sino un asunto vivo, telúrico, que está ahí. Yo, en este sentido, con respecto a este comentario, le pasaría la palabra entonces a la profesora Chela o a Mauri si quieren hacer alguna contrapropuesta a lo que estoy diciendo. Bueno, lo que yo traje no está completo, porque tuve un rollo con la computadora que me borró todo, tuve que trabajar en un escrito civil, después medio ¿verdad? Y había una cantidad de cosas que a mí me hubiera gustado trabajar. Por ejemplo, el problema de la cultura. Hay que ver cómo en esa época, antes de llegar los conquistadores, en esa lucha, ¿cuál era la lucha de ese contexto social, de esas relaciones sociales? La contradicción era hombre-naturaleza, porque allí estaba la contradicción fundamental. Y como en ese proceso de dominio de la naturaleza, hay también cosas muy lindas de la creatividad y el desarrollo de la cultura, en torno fundamentalmente al proceso de la revolución, que yo creo que es muy bonito y que yo de alguna manera lo había contado. Bueno, yo creo que mucho hay que la parte inicial para seguir desarrollando, y yo insisto en que la parte más importante es haber hecho que la antropología junto con la historia, porque ahí dice la antropología sola no, tiene que ser junto con la historia, se haya transformado en una ciencia, porque se han precisado los conceptos y la categoría propia a una ciencia de la historia. Sí, yo comparto plenamente la aseveración de Juan Carlos en la perspectiva, pues tal vez a lo mejor que debe ser situada desde nosotros en una mirada de una Acosta Sáenz integral, no como el PAN, que es una suerte de mestizo de todas las granulaciones del trigo, sino íntegro, desde el punto de vista de su contexto, esa metáfora del tiempo que él utiliza en ese escrito habla por sí solo. Mis edades fundamentales son las edades de la vida, pues las edades de la vida son una suerte de sustrato donde tú ves ahí digamos esa arqueología del saber del maestro. Esos tiempos
inamovibles, donde uno emerge desde la infancia y desde el recuerdo más profundo en la narrativa de las arqueologías y cómo los objetos hablan de lugares que desaparecieron, y cómo desde una narrativa, una historia distinta, esos aconteceres se van sacando, extrayendo, digamos, del documento, y cómo dialogan ambas en esa situación que me estaba diciendo de la ciencia. A mí me impresiona mucho, de verdad, yo también leí el primer tomo del último trabajo de Manuel Silvier. Eso es una cuestión interesantísima, porque yo no sé en qué medida de repente ese texto, yo no lo quiero, a veces de repente uno se enamora con esa narrativa. Pero yo creo que todos estos hombres, incluyendo y estos hombres y mujeres, son seres integrales, son seres de todos los tiempos y de todos los lugares, en esa suerte de enunciación de Walt Whitman, soy de todos los tiempos y de todos los lugares. Esos mujeres, esos prohombres de la ciencia, de las humanidades, de los saberes. A lo mejor uno de repente rebusca, porque el lenguaje académico también busca las recetas de conectar a la gente, a veces de repente dentro de la tradición marxista, aquellos que se conectan con la militancia, etc. Son orgánicos. Pero sí, yo comparto contigo, y creo que muchos de los compañeros que están en la sala virtual, los que están aquí presentes, debemos comenzar a ver a Miguel Acosta Sáenz como un intelectual político, un íntegro, un hombre íntegro, digamos, en la simpleza de Mira, yo sigo repitiendo lo mismo que dije al comienzo. Un hombre de una gran sensibilidad humana, que se hizo antropólogo, historiador y economista, para rescatar la historia de la cultura y los aportes de nuestro pueblo originario, hacerla trascender, porque su gran preocupación es: vamos a ver cómo hacemos que la gente tome conciencia de esa situación para poderla transformar, hacerla transformarla y contribuir en toma de conciencia de la necesidad de transformar la situación de miseria y exclusión a que amiga. Mira, para mí, Acosta Sáenz era un revolucionario realmente. Era un revolucionario. Era como ellos lo de la Gramsci, sí. Todo el mundo tiene una praxis, pero no tiene la teoría ni la conciencia para llevar a cabo esa práctica, esa concepción del mundo, de la necesidad de transformar. Pues él hizo conciencia, sino la teoría, con una gran pasión, estudió economía y todas esas cosas, se metió ahí en México, muy importante con el marxismo, y además con Caso, que era un gran investigador de los problemas indígenas, con toda esa carga de conocimiento. Entonces se trasladó pues a su praxis, desarrolló su praxis política. Por eso fue preso, no solamente eso, sino que se participó en una cantidad de organizaciones de masa. Incluso protesta estuvo cuando estaba en el comité de movimiento y le metieron un cura ahí y dio me voy, porque esto es penetración extranjera. A cada momento él tenía esa presencia muy digna y muy clara sobre la condición de ser humano y de ser revolucionario. Era para mí un revolucionario. Ok. Hola, ¿me escuchan? Hola. Rafael Núñez, ahora sí te escuchamos. Hola, lo tengo activado, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, solo quería decir que activé la solicitud de palabra. Te escuchamos, pero
ya no te escuchamos, pero bueno, no hay problema. Estoy hablando, pero no, lo activé por error. Quería retirar el derecho de palabra, pero aprovecho para saludar a los ponentes y saludar a todos. Muy buenas las intervenciones. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, acá en el chat simplemente que damos también con algún detalle. Fran Salcedo escribió: el compromiso continúa en revitalizar y actualizar la obra de nuestros estudiosos, la historia, cultura y sociedad venezolana. Lo que hemos apreciado de Miguel Acosta Sáenz este mes sigue siendo una invitación al trabajo colectivo en esta línea. José Rafael Núñez entonces me dice que han sido unas excelentes ponencias, y antes teníamos un comentario de Rosa Di Falco donde nos decía: la obra Latifundio nos muestra a Acosta Sáenz economista. Recordemos que llegó a México exiliado para estudiar economía, y en su primera obra, La fe de ello, ofrece estadísticas demostrativas de la relación capitalista del campesino con la tierra como un medio de producción. Además, era ya un joven intelectual que estudiaba las reformas agrarias en Europa y México. Creo que no veo si hay alguien más que haya solicitado el derecho de palabra. Creo que no. Entonces, bueno, vamos a dar por concluido este encuentro. Sin embargo, los voy a dejar cerrando con un audio de Miguel Acosta Sáenz, si las condiciones técnicas nos permiten poner este audio. Aquí vamos a dejarlos con un audio de la voz de Miguel Acosta Sáenz declamando una de sus poesías. de remolinos, de bombas de terreno.
pastoral su aire propio, como en calendario de tiempos remotos. Las dos porciones, verano e invierno, alto llano y bajo llano, produjeron un hombre especial, migrante, sufrido, explotado por dueños urbanos de los Altos. Esto visitaba sus propiedades en raras ocasiones, solo en el tiempo grato del praderío sabanero, la leche abundosa, la cacería de patos y los caballos con pasos de montería. A fines del verano cantaba el llanero, aludiendo a sí mismo. La iguana y el gato de agua se fueron. La iguana es ser de humedad. La nutren cogollos e insectos sobre los vegetales. Los cantores recuerdan a la entrada del verano en Guatemala. Entonces, todo comenzó nuevos. Cuando meses después arrecia la sequía, desaparece. Dicen que migran también. Variarán como al ganado los rumbos del mundo muerto de los matos se menciona en la copla solo al mato de agua, incansable peleador contra las complejas. Cuando en alguna contienda prolongada desfallece, mordido por alguna palabra o macagua, corre en busca de la planta, por eso llamada raíz de mato, realiza vigorosas suplicaciones y regresa fortalecido a vencer a la temible adversaria, el llanero del crimen. Rayados los matos son y caminan empinados y se meten en su cueva con el canto. Entonces de algún remoto pueblo llanero sería el pato. Su maravillosa virtud de resistir las serpientes venenosas lo haría notorio y digno de respeto entre hombres antiguos metidos en los ríos de la naturaleza. Dicen que él también se retira con las aguas cuando la evaporación corta los ríos, deseca los anteros y exprime los caños. Como la iguana hidrófila, justo en los territorios submergidos. Los moradores del alto llano también observan las aves en sus cielos de traslado. Una copla enseña. Canta el paquito yaguazo, la laguna se secó. Quise la garza morena, ahora sí. Pero la garza buena emigra con el yaguazo. El llanero no mira alejarse y piensa que la iguana y el pato de agua también migran hacia el sur. Cuando empiezan a andar los mediodías y la base en tierra para dormir hasta el invierno. Por eso se la iguana y el pato de agua se fueron. El regreso comenzaba entre mayo y julio. Si llovía mansamente y los ríos se estaban poco a poco, la vuelta podía estar llena de argentinos. En la punta de cada jornada, unos ranchos, un caserío, un pueblo esperaban a los cantadores, a los tomadores de cuatro, a los malateros, las almas incapacitadas para viajar por su beneficio y su corpulencia sedentaria, habían esperado también a los músicos transumantes del portugués. Estos llegaban con su danzanza, sus coplas, sus décimas, sus enfermedades, sus corridos, sus contrapunteos, su sangre de conciencia de clase. Todo el que tiene dinero tiene la sangre liviana, aunque su padre sea antigua y su madre la reina. Arriba en el alto llano esperaba a cada cual la mujercita, o alguna novia, o una esquiva, con el oído duro para promesas, ilusiones y cantas. Allí